Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. Y el tema del día de hoy es la importancia de lo fraterno en psicoanálisis. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Sandra Lara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y su servidora, Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo, que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el candidato a psicoanalista, Juan Joya. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar en el sorteo tienen que poner en el comentario "quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con el requisito y al ganador o ganadora le estaremos enviando un inbox para que puedan pasar aquí a nuestras instalaciones por su revista. Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no hubo ganador, pero pues los invitamos a que sí participen. Recuerden que se están regalando ahorita ya cualquier número de la revista. Y bueno, pues antes de comenzar, yo hice una breve introducción un poquito para ir abriendo el tema del día de hoy. Bueno, pues ya desde los escritos de Freud, él señala la importancia de lo fraterno para el psicoanálisis por el lugar tan valioso que daba a sus intercambios epistolares con colegas y amigos, en la forma tan humilde de solicitar su apoyo en la revisión de sus hallazgos de pensamientos, o en esos encuentros ominosos consigo mismo en diferentes momentos de su vida, donde no logra reconocer algunas partes suyas. Pensaba además en lo enigmático que resulta la relación gemelar entre hermanos, o en cómo encontramos todo lo pasional de amor, de rivalidad, de competencia, pero también de solidaridad y apoyo incondicional de manera conjunta en el intercambio de estos vínculos fraternos, que al inicio se despiertan con los hermanos, pero que luego se desplazan hacia los primos, los amigos, los colegas de trabajo. Bueno, pues un tema por demás amplio y muy profundo, que nos lleva a dialogar cómo lo fraterno nos ayuda a tramitar nuestro propio narcisismo, la relación que hemos tenido con nuestros propios padres, nuestro éxito o fracaso en las relaciones interpersonales, de pareja o laborales. Bueno, pues bienvenido de nuevo, Juan, y por donde tú quieras comenzar. Pues justamente por lo que acabas de afirmar, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Luisette, porque me prestaste este hermoso texto de Luis Canciper que habla del complejo de lo fraterno, el complejo fraterno, que no es lo mismo que el complejo de Edipo, que es un complejo muy importante para entender las neurosis, ¿no? Desde nuestra disciplina. Y acabas de afirmar algo que me parece muy importante porque es justo de lo que nos hace pensar esto de lo fraterno y por qué Luis Canciper y por qué el psicoanálisis se interesó en hablar de un complejo, ¿no? Acabas de decir que lo complejo, lo fraterno puede ayudar a en contra del narcisismo, ¿no? Pero eso va a depender justamente de cómo justamente se cruce o no el complejo fraterno, de cómo se viva, ¿no? El complejo fraterno es un conjunto organizado de deseos de amor o hostiles que tenemos con el hermano, ¿no? El niño nace y vamos a pensar en el primogénito, es el primero, es el niño Dios, es el niño que tanto quieren los padres, que tanto desearon, es una cabeza distinta la que los padres regularmente tienen hacia el primogénito, porque es el primero, tal cual, ¿no? Es la apertura hacia su nuevo ser padres, ¿no? Antes no será padre y luego ya se es padre, ¿no? O se es madre cuando se tiene a la primer cría, ¿no? En ese momento sucede que los padres tienen un movimiento de engranes, se hace el movimiento familiar en donde entra un tercero y esto cambia pues completamente la dinámica, digamos, consciente e inconscientemente de esa familia. Y no es lo mismo ser padre por segunda vez,
¿no? Sí. Y eso ya de entrada hace un movimiento distinto. Pero segundo, el niño no es lo mismo un niño que ya se ve confrontado con otro igual, pasa de ser ese niño único o niña única, que es una maravilla, porque pues soy único en este mundo, soy único en esta casa, soy única en esta casa, y pues viene un intruso, ¿no? Lo cual va a despertar, lo dice Melanie Klein, lo dicen varios autores, pues muchos deseos hostiles en relación a ese hermano, a esa hermana, ¿no? Deseos de aniquilamiento, deseos de que te quites porque eres un intruso, porque me estás quitando este lugar privilegiado que tengo, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante justamente cómo es el desarrollo de la cabeza, del aparato psíquico de este niño para permitir o no lo fraterno. O sea, lo fraterno, algo importante, es algo que se puede permitir o no desde el punto de vista de dejar existir un otro igual, en la condición de igual. Y lo que nos va a decir el psicoanálisis es que en esta condición de igual vamos a desarrollar siempre esos dos, digamos que lados de la moneda, amor y odio. Siempre va a ser una relación, decimos, ambivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con estas emociones iniciales que tienen que ver con, pues recibo en el mundo a este intruso y ¿por qué? Porque también le dicen bebé, ¿por qué también le dicen cariño? ¿Por qué también le proveen tantos cuidados que no era yo el único rey o la única reina de este mundo? Entonces esa confrontación determina que el niño se sienta o no de una manera. Ahora, es muy importante también entender que el complejo fraterno se da sí o sí, independientemente de si en lo real es hijo único o no. Porque una pregunta frecuente es, oye, ¿y qué pasa con los hijos únicos? Y más en la sociedad actual, en donde ya es más común encontrar familias de un solo hijo. Sí. No, pues de todos modos se va a dar porque a lo largo del desarrollo el niño se va a encontrar con pares, ¿no? Por eso hablamos de transmutaciones en los hermanos, tú decías en la pareja, en los hermanos, en los amigos, perdón, transmutaciones en los amigos, en los primos, ¿no? Y en otros que van a ocupar una misma categoría generacional, que eso también es bien importante, ¿no? Yo pertenezco a una generación posterior a la de mis padres, por lo tanto mis pares van a ser aquellos que no están en esa misma generación y que entonces pues somos más iguales que desiguales desde ese punto de vista, ¿no? Entonces el complejo fraterno es muy interesante porque le dio lugar a estas otras relaciones y quiero hacer cita porque el psicoanálisis desde Freud, desde Totem y Tabú y todos sus escritos sociales, a Freud le interesaban mucho los mitos. De hecho, el complejo de Edipo viene del mito de Edipo, ¿no? Escrito por Sófocles en Edipo Rey. Quiero leer algunos mitos que tienen que ver con esto de lo fraterno. Los hermanos Ayar y la fundación del Imperio Inca. Fíjense, me puse a buscar porque en la literatura nos vamos a encontrar con lo bíblico, de Abel y Caín, ¿no? De hermanos como muy conocidos a nivel de la cultura religiosa católica y de la Biblia, pero yo me fui a lo prehispánico. Y entonces, según una de las leyendas sobre el origen del Imperio Inca, 4 hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachí, Ayar Uchú y Ayar Auca, emergieron de la cueva de Pacaritambo, con el propósito de fundar una nueva civilización. Durante su travesía, las tensiones surgieron especialmente debido a la envidia que Ayar Cachí, subrayemos envidia, provocaba con sus hermanos por su fuerza y habilidades. Este conflicto llevó a que Ayar Cachí fuera engañado y encerrado nuevamente en la cueva. Finalmente, Ayar Manco, también conocido como Manco Cápac, estableció la ciudad de Cusco, una ciudad muy cercana donde son las ruinas que tiene Machu Picchu, consolidando el nuevo imperio inca. Esto en los incas. En los mayas estaban unos gemelos, perdón por la pronunciación porque está en maya, Hanupú y Xambalanque, son héroes los gemelos mayas. En la mitología maya, narrada en el Popol Vuh, los gemelos son figuras centrales. Estos hermanos se enfrentaron y vencieron a los señores del inframundo de Xibalbá en una serie de desafíos y pruebas. Su victoria simboliza el triunfo del ingenio y la unidad fraternal sobre las fuerzas oscuras, y su historia es fundamental en la cosmovisión maya. Y bueno, hay otros dos que los dejo para el final o para otro momento, pero en la mitología griega, prehispánica, en la mitología de la humanidad, nos vamos a encontrar con orígenes de la fraternidad, ¿no?
Y la fraternidad también es un tema muy importante para el desarrollo de las culturas. Y tenemos entonces dos salidas en esto del complejo de lo fraterno. O las relaciones pueden ser tan fructíferas como desde los mitos lo explica, para generar imperios, para generar ciudades, construcciones de ciudades, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo también es otra parte de nuestra historia antes de Cristo. Bueno, sabemos que hubo un conflicto, ¿no? Y a partir del conflicto se construye la ciudad de Roma. Se habla de que los orígenes de Roma tienen que ver con esa pelea fraternal. Entonces es bien interesante porque el psicoanálisis empieza, bueno, los estudiados del psicoanálisis empiezan a estudiar también, no nada más es el complejo de la relación con los padres, que es la relación del complejo de Edipo, sino qué pasa en la relación entre pares, ¿no? Y entonces pues resulta que tenemos posibilidades de algo muy ominoso como lo igual, como encontrarme con lo gemelar, con lo especular, con lo igual, y entonces no saber cómo acomodarlo o como algo diferente. Entonces, según cómo se vaya dando también el complejo fraterno, va a ser también algo que apalanque o no a lo endógeno o al exógeno. También hay que decir eso. Hay hermanos que ayudan mucho, digamos, que a separarnos del Edipo, a diferenciarnos, a hacer una nueva generación. Y hay hermanos que no, que impiden esa separación endógena del grupo primario y entonces empujan a que te quedes con los mismos usos y costumbres y tradiciones que se tienen en la cabeza de los padres, ¿no? Y ahí el hijo único, el hijo primogénito va a jugar un rol distinto al segundo, al tercer hijo. Quienes se sabe en la clínica psicoanalítica, lo encontramos en la clínica, el hijo primogénito va a estar muy jaloneado, ¿no? Por defender, ¿no? Los narcisismos y las historias y perpetuar la existencia de los padres, ¿no? El primogénito va a ser aquel que cargue todo eso y es una carga muy pesada muchas veces para los primogénitos, ¿no? Y en el caso se ve como los hijos menores, en los hijos más chicos, suelen ser más exógenos, o sea, suelen salirse más fácilmente. Hay que hacer una aclaración, no siempre el mayor es el mayor, no es un tema concreto. Puede haber un hermano mediano que sea más primogénito que el primogénito, ¿no? Y esto se da justamente por cómo se dan las identificaciones, ¿no? Entonces el proceso también fraternal tiene que ver con los procesos identificatorios que nos constituyen a nuestro psiquismo. Y en el psicoanálisis no es que quite uno al otro, se van a dar los dos, se va a dar el complejo de Edipo que tiene que ver con los deseos hostiles y de amor que se tienen a los padres, pero el complejo fraterno también tendrá un lugar y que va digamos que en juego con cómo se da el complejo de Edipo, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque hay de fraternidades a fraternidades, ¿no? Nos vamos a encontrar con grupos que son sumamente hostiles, que no permiten el crecimiento o que se quedan muy endógenos, que se quedan como un grupo de supuesto básico, diría Bion, y hay grupos más abiertos que van más hacia la tarea, que pueden desarrollar más actividades, que pueden desarrollar más creatividad, y todo esto se va a relacionar con lo que estamos hablando de lo que es el complejo fraterno. Entonces, no necesariamente porque yo esté en una fraternidad, realmente es que desarrolle más mi cabeza. Podemos tener agrupaciones en donde no se da y es una agrupación cerrada, ¿no? O el propio grupo puede o no expulsar a esa persona según su personalidad. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, el que yo esté trabajando contigo no necesariamente hace que sea una relación fraterna, aunque va a depender de justamente esto que voy hablando, de cómo se desarrolló o cómo se ha desarrollado ese complejo fraterno en cada persona, que tanto deja entrar al otro, ¿no? Que sería una relación fraterna en relación a lo nutritivo, ¿no? Porque podría ser una relación fraternal en el sentido de la horizontalidad, pero hacia lo destructivo, hacia la competencia, hacia la rivalidad y hacia la envidia. Sí. O sea, yo pensaba que la ambivalencia siempre está, ¿no? Pues justamente es parte de lo que trabajamos como psicoanalistas, ¿no? Los dos lados de la moneda, pero que va a haber momentos y situaciones o personas en las que haya algo que también se enganche con diferentes personas, que haga relucir más un lado o el otro. Sí. O sea, yo pensaba que el complejo de Edipo sostiene el complejo fraterno, en el sentido de que en el complejo de Edipo se tiene que aceptar la diferencia de las generaciones, se tiene que aceptar el destete, ¿no? Sí. Que es de esta separación, pues, del cuerpo de la madre, ¿no? Que la madre tiene algo externo que no tiene que ver con el hijo, ¿no? O sea, una pareja, una vida, etc. Una terceridad. Una terceridad, etc. Y es un tipo de terceridad que va a fomentar
o va a complejizar que lo fraterno llegue a algo nutritivo, como estos ejemplos que diste, ¿no? O que suceda como en el primer mito, que los demás hermanos se confabulan, depositan en el que ven, digamos, con algo valioso, con toda la envidia, y lo sacan, ¿no? O lo sacrifican, por así decirlo. Justo pensé en esto de Rómulo y Remo, alguien también, Óscar Mauricio Cuellar también lo mencionó. Saludas a Óscar. Sí. Sí. Y también pensaba en todo lo que se va moviendo todo el tiempo, o sea, aceptar que no somos lo único, que no somos lo más, que no somos lo primero, viene desde el complejo de Edipo, ¿no? Y después de eso viene en lo horizontal, como vas diciendo. Pero yo pensaba que cuando el complejo de Edipo está mejor estructurado, o sea, con los límites mejor puestos, exacto, con una terceridad mejor puesta, este otro tipo de terceridad que es en lo heterogéneo, bueno, no en lo heterogéneo, en lo... Ahora sí que en esta horizontalidad, porque es otro tipo de tercero, yo pensaba, se puede vivir de mejor manera o de peor manera. Sí. Hay situaciones familiares que lo que generan o lo que fomentan es la envidia, es la competencia, es quién es el favorito, o sea, donde no hay una terceridad simbólica desde los padres, porque son los que la fomentan, inconscientemente. Sí. Y ahorita que decías esto de que no necesariamente el primer hijo en la temporalidad es el primer hijo simbólicamente, ¿podrías explicarnos más eso? Sí, o sea, al final tiene que ver todo con identificaciones, con roles, con lugares signados, ¿no? Por ejemplo, no siempre el primer hijo es el primer hijo cuando tenemos el caso de una familia que muere el primer niño y llega el segundo y le ponen ese mismo nombre. Exacto. ¿No? Hay casos donde la familia sufre de un aborto, pues estos que son muy dolorosos, que son ya con el producto más hecho, o neonatos que nacen muertos, y que entonces ocasionan un terrible dolor en la pareja, ¿no? Son dolores muy, muy difíciles de elaborar, y entonces viene el segundo hijo y pues el primero se iba a llamar, voy a decir un nombre, Luis, y el segundo se llama Luis. O sea, digamos, orgánica y concretamente no es el primogénito, pero va a tener toda esa carga de primogénito en la historia de esa novela familiar. Claro. ¿No? Oye, Juan, me quedé pensando también en familias muy tradicionales, muy machistas, donde el primogénito es una mujer. Y de pronto el que sigue es un hombre, y entonces es como si de pronto le retiraran, ¿no?, el estatuto de primogénito porque fue una mujer, y se lo ceden al siguiente, porque es un hombre. Sí. Entonces como si el siguiente, ¿no?, el segundo, termina haciendo todas las funciones de hijo primogénito, que además va a seguir como la línea del apellido de la familia, ¿no? Es el que va a perpetuar la eternidad del narcisismo de los padres y del padre, ¿no? También se da en casos donde el hijo mayor es enfermo, tiene padecimientos mentales graves o tiene un padecimiento físico que le impide un funcionamiento normal. Entonces cae sobre el segundo nacimiento, hombre o mujer se puede dar, esos pesos que vienen determinados para el hijo centaurico, le llama Luis Canciper, ¿no? Le llama relación centáurica. Le llama relación centáurica porque el narcisismo del padre, que no, digamos, en el primogénito se viene depositado mucho del narcisismo de los padres, pero mucho, ¿no? O sea, hay que decirlo así con M mayúscula. ¿Y podríamos explicarles a los escuchas que no son psicoanalistas a qué nos referimos con eso? Sí. Pues que el hecho de tener un hijo nos hace sentir, ¿no? Tiene que ver con cosas de eternizarnos, ¿no? Tiene que ver con cosas de sentirnos perpetuados en la raza, perpetuados en nuestra especie, ¿no? Yo voy a morir, pero mi apellido sigue. Y eso al ego, es una cosa que alimenta el ego, porque entonces, pues por eso vemos tanta maravilla social, ¿no? Toda esta premiación social que hay hacia los que son padres y todo este castigo social hacia los que no son padres, ¿no? A eso nos referimos con ese narcisismo, nos referimos a este sentirse completos, a este sentirse incluso omnipotentes ante la muerte, ¿no? Porque
el hecho de que yo tenga un hijo que va a tener mi apellido y que aparte lo va a continuar es como que la muerte le gané 3-0, ¿no? Porque voy a seguir existiendo, aunque verdaderamente pues somos finitos, somos sumamente temporales y un día pues nos vamos a ir, ¿no? Nuestro cuerpo... Hijos o no hijos, hay una diferencia, el que sigue es el hijo, no yo. Exactamente. Entonces, el juego que se da es muy interesante porque al final se relaciona con ese narcisismo, ese ego que tienen los propios padres y todo lo que se deposita en los hijos y qué tanto van a permitir que una otra generación siga. Y cuando decimos que una otra generación siga es qué tanto permito que el otro sea diferente. O sea, qué tanto, por ejemplo, en las empresas familiares se da muchísimo eso, pero muchísimo, es comunísimo encontrarte, y no importa si es chiquita, mediana o grande. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez, y tu hijo Juan Pérez, ¿no? Y es la segunda generación de esta gran industria, no sé qué, no sé qué. Canciper le llama hijo centauro porque dice que el hijo juega las veces del cuerpo que sostiene al padre, que es la cabeza. Entonces, la queja frecuente es: mi papá no me deja tomar decisiones, pero me tiene en friega con toda la operación del negocio. Entonces, el papá es la cabeza y él es el cuerpo que sigue operando, ¿no? Y bueno, algo muy interesante que se va dando en todo este interjuego de lo que le llamamos lo fraterno es que en todo ser humano vamos a despertar sentimientos hostiles de odio, de celo, de resentimiento y de envidia. Y se va a hablar de que un sujeto, entre más integrado esté, más va a poder sobrellevar estos sentimientos que son naturales de nuestra existencia psíquica. Para poder haber envidiado, tuvimos que haber desarrollado el ver a un otro, sino que envidio. O sea, si ni siquiera existe un otro, yo no puedo envidiar a un otro. Entonces, en este desarrollo hay quien se queda muy atorado. Lo podemos ver en las relaciones de hermanos, ¿no? Es que yo no puedo soportar cómo mi hermano es más querido por mi padre, ¿no? No puedo soportar cómo mi esposa puede admirar a este jefe más que a mí, ¿no? O sea, se puede ver en la vida cotidiana muchísimo este tipo de relaciones de odio, de resentimiento, de recelos, etcétera, etcétera, que no son bien superados por los sujetos. Y ahí es donde se ve que el psiquismo de esta persona, que la cabeza de esta persona, pues le falta mucho que seguir desarrollando, pues, ¿no? Sí, porque pensaba que son, pues como todas las pasiones humanas, naturales a la naturaleza humana, o sea, son parte de, ¿no? Pero que dependiendo de cómo es la manera en la que se gestiona, la manera en la que funciona la cabeza, los otros elementos a los que les pueda hacer lugar, como el amor, yo pensaba, ¿no? O el poder, ahora sí que lo contrario de la envidia también es la admiración. O sea, ¿qué tanto yo puedo ver algo valioso en el otro y ver que no lo tengo yo y admirarlo y decir, eso es algo a donde me gustaría llegar, ¿cómo le voy a hacer? Que es todo un procesamiento, a decir, eso que tiene el otro me gusta, no lo tengo, lo odio. Y lo voy a destruir y lo critico, de menos. Y fíjate, es bien interesante a nivel social porque, o sea, una de las cosas que nos caracteriza como una especie diferente, y decimos, o yo diría que la única que nos caracteriza como una especie especial respecto a otras, es nuestra capacidad de colaboración. Bueno, habrá que es todo un trabajo. Habrá una persona que me diga, ¿y no has visto a las hormigas? ¿No? Que colaboran de una manera espectacular y que hasta las ponemos de ejemplos cuando van subiendo, ¿no? A las abejitas, sí, claro. Pero el sistema de colaboración humana es una que permite una construcción de instrumentos que son bienes materiales que luego dan soporte a otro tipo de colaboración. Bueno, para decirlo como un ejemplo, nosotros tres en lo real estamos hablando, pero seguramente mucha más gente está conectada y tiene que ver con toda una colaboración anterior que nos precedió. Somos enanos sentados en gigantes que antes se aventaron la construcción de un micrófono, de conexiones, de redes, de internet, de audio, etcétera, etcétera. Entonces, lo fraterno puede ser algo tan destructivo como lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo, de cosas destructivas, la guerra de aranceles que hay, todo este tema de envidias, ¿no? Todo este tema de resentimiento social, de dominación, etcétera, o se puede constituir en las más altas creaciones humanas, ¿no? En las más altas y grandes construcciones científicas, sociales, materiales, artísticas, de conocimiento de los andamiajes, ¿no? En el área de la medicina, por ejemplo, pues si no hubiera una colaboración, no envidiosa entre la neuro y la psiquiatría, pues no existiría la neuropsiquiatría,
¿no? Entonces, el complejo fraterno lo que nos va a hacer es también develar cómo está ese psiquismo de una persona. Si, un niño recién nacido va a tender a estas conductas hostiles, no va a distinguir entre él y su mamá, pero poco a poco, como lo ibas diciendo tú, si hay una buena diferenciación de la madre, si hay una buena frustración, ¿no? de darle la leche porque ya estaba en el baño, ese tipo de cosas, y eso se va dando de manera paulatina, entonces el niño, sus mecanismos de defensa, que son al principio muy hostiles, que tienen que ver con la proyección, con la identificación proyectiva, que digo, sé que son conceptos muy teóricos, pero que tienen que ver con que el niño se le va haciendo una cabeza, para luego pasar a otros mecanismos, ¿no? más neuróticos, entonces podrá acceder más a esa terceridad, ¿no? Y al pensamiento Y propio. al pensamiento propio, y a poderse diferenciar, y a poder decir no, que es una de las primeras palabras que tienen que ver con el lenguaje. Fíjense, Lacan decía algo bien interesante, que la entrada a la cultura, el tema de los celos infantiles son bien importantes. Es que eso es a lo que iba. Sí, Uno sí. no puede ver el complejo de Edipo sin ver el complejo fraterno. No, Porque no vivimos en aislado. exacto. Y yo lo pienso, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos, y en todos lo veo igual. Y con todos se juega de manera muy diferente. Sí. Y a veces creemos, justo en eso que vas diciendo, que podemos estar más evolucionados en ese sentido que los niños, y a veces no. No. O sea, yo veo adultos haciendo berrinches en el mundo. En la En vida. el mundo, no solo en el concepto, en el mundo. Sí. Por lo fraterno, precisamente. Sí, claro. O sea, esto que hice ahorita de la guerra de aranceles, a mí me parece un ejemplo perfecto de decir, a ver, ¿somos cuántos millones de personas? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir todos? ¿Por qué tiene que ser uno el que abarque todo? ¿No? O sea, y ese es un ejemplo, yo pensaba en macro, pero si cada uno de los que nos escuchan nos ponemos a pensar, ¿cómo toleramos compartir hasta el espacio físico con otros, el espacio mental, el espacio de cariño con otros, sin sentirnos desplazados, sin sentirnos amenazados? Tiene que ver entonces con esta pregunta de, entonces, ¿de qué manera viví mi relación con mis padres? ¿De qué manera viví la relación con los otros? Para que yo pueda sentir que mi lugar está seguro, que yo no tengo que pelear por él, que yo no tengo, que no hay nada de vida o muerte por lo que tenga que estar peleando. Claro. Y también poder diferenciar dónde están los límites cuando me toque decirle al otro, oye, hasta aquí podemos convivir, padre, pero como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Sí, o sea, como yo te respeto, tú me respetas, hay una diferencia y podemos convivir juntos si todos gestionamos algo, ¿no? Y hay un comentario muy interesante, porque justo tiene que ver con esto, de Óscar Mauricio Cuellar Pineda, que dice, Jessica Benjamin propone la ley materna donde todos sus hijos merecen vivir. ¿Y qué tiene que ver con esto? O sea, yo pensaba en la película de La decisión de Sophie, que justamente tiene que ver con una madre que tiene que decidir cuál de sus hijos vive. Eso es una de las cosas muy, muy, muy que podemos ver mucho en este tipo de complejos, cuando hay una dificultad para darle un lugar al otro, y que viene ahora sí que viene desde lo vertical, ¿no? O sea, como tú decías, los padres son una generación, los abuelos son otra generación, y ahí hay otros, ¿no? Adultos, etcétera. Luego vienen otras generaciones que, aunque están más horizontal a nosotros, también hay diferencias, ¿no? Y que uno también tiene que poder verlas. O sea, el hermano menor no es igual al hermano mayor ni al hermano del medio, porque ahora sí que pertenecen a otra etapa, ¿no? Y están los que ya están en nuestra horizontalidad, ahora sí, más parejita, y cómo convivimos con ellos. Y si no existe esta ley precisamente, o esta idea de que todos merecemos vivir, todos somos humanos, todos tenemos derecho a estar enojados, pero nadie tiene derecho a lastimar a nadie. Exacto. O sea, leyes muy básicas, que atraviesan, yo pensaba, desde todos los lugares, se vuelve muy difícil la convivencia. Entonces, ¿saben este dicho tan común que hay de que los mexicanos somos como, ¿cómo decían? Nos comportamos como alacranes en una cubeta, una cosa así, ¿no? Que ya que va a empezar a salir cangrejos. Uno, es cangrejos. Yo lo escuché peor. Ganan al otro, más venenoso, ¿no? Sí. Y yo digo, pues cuando eso no debería de ser así, pero sí marca una manera cultural en la que percibimos la fraternidad. Bueno, y qué triste. Es que es nuestra condición humana. O sea,
a ver, ¿por qué siguen las guerras? No hemos avanzado psíquicamente, no tenemos desarrollos, ¿no? Lo que pasa es que sigue existiendo una parte muy arcaica en nosotros que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos relacionamos con lo igual, pero también cómo sigue habiendo emociones y se llama pulsiones, ¿verdad? O sea, impulsos internos, ¿no? El tema es cómo los elaboramos y qué hacemos con ellos, y si tenemos la capacidad de pensar para hacer antes un proceso de pensamiento y de transformación antes de actuar, ¿no? Claro. Ese tiene que, o sea, eso es lo que nos tendríamos que preguntar, a ver, ¿por qué a estas alturas del 2025 sigue habiendo y sigue pasando lo que sigue pasando? Bueno, pues porque tenemos una condición humana que hay que aceptar. Exacto. O sea, y en esta condición humana está esta parte hostil de celos, de resentimientos, que muchas veces no es procesada, ¿no? Y que se queda en un narcisismo. Luis Canciper decía, es que lo que hay que leer es no solamente el complejo de Edipo, que tiene que ver con esto intergeneracional, sino con lo fraterno, que tiene que ver con esto ya transgeneracional, ¿no? Inter de la misma generación y transgeneracional, pero también tiene que ver con el narcisismo. Y es un tema que lo pone como, si pusiéramos un triángulo, lo pondría como en un eje central. Según cómo se da ese ego en las personas, es cómo se van a poder o no relacionar, ¿no? Sí. Pero la pulsión sigue siendo y sigue estando y va a seguir estando, ¿no? Aquí la batalla va a seguir, ¿no? No es que un día Trump diga no va a haber arancel y se acabó la bronca, ¿no? O sea, va a seguir habiendo otras cosas que son lo que tiene que ver con este funcionamiento tan humano. Y lo que ha hecho el psicoanálisis es entender esto, es tratar de ir entendiendo, bueno, por qué tenemos actitudes tan negativas y tan hostiles hacia otros seres humanos. Bueno, tan buenos no somos, ¿no? Tenemos un inconsciente que es el que va a determinar un montón de emociones para determinar haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y del que más vale nos hagamos conscientes. Exacto. Y lo podamos procesar. Yo pensaba aquí preguntarles cómo entraría la castración, ¿no? O sea, porque todo esto es humano, ciertamente, sí. ¿no? Y el narcisismo, pues todos tenemos. Yo pensaba, y en todo lo que hemos hablado, tanto hacia nuestros iguales, como hacia los padres, como hacia los hijos, hacia los hermanos, pues el narcisismo está y cada quien lo tenemos, pues ahora sí que como llegó en el paquete, ¿no? Pues sí. y a veces se infla más, y a veces menos, y hay momentos, ¿no? Sí. Pero yo pensaba que, pues justo ser conscientes de esto es lo que nos puede ayudar a medio llevarla, ¿no? Y a encontrar otras formas de satisfacción. Pero pensaba cómo poder hablar, cómo poder explicar este asunto de la castración, cómo juega. Sí. Porque si no, pues no hay tope, ¿no? O sea... Claro, muy importante lo que vas preguntando, porque al final de cuentas también tendrá que ver mucho el complejo fraterno con qué tanto alcanzamos a reprimir o no. O sea, simplemente pensemos en una persona que carece, bueno, de un padecimiento psicótico que sabemos que tiene que ver con que no hay una alteridad, no alcanza a ver en la cabeza del paciente psicótico un otro, pues cuál fraternidad va a haber. Porque ni siquiera existe digamos, en la cabeza de ese psicótico un otro. ¿Sí me explico? Entonces, claro que sí, el complejo fraterno va a tener que ver también por cómo reprimimos estos deseos hostiles, estos celos, estos resentimientos, y los podemos procesar y transformarlos en una broma, ¿no? Ay, si eres más inteligente, no sé, en alguna broma que hay pueda... bromas más... También habrá... adelantaditos que otros. Sí, habrá que ver, pero claro que la castración tendría que ver con esa capacidad que tenga el sujeto dentro de su psiquismo y de su desarrollo psíquico a reprimir o no. Hoy por hoy sabemos que una persona que no es capaz de reprimir va a recurrir a otros mecanismos más de decisión, más de identificación proyectiva, pero digamos que en ese campo preedípico tendríamos pocas esperanzas de fraternizaje, por decir un concepto, más elaborado de construcción. Lo que nos vamos a encontrar es personas predípicas van a pulsar porque reine la destrucción, porque reine la no construcción de cosas, porque reine la envidia y por actuaciones. Eso es muy interesante lo que vas preguntando. O sea, también el complejo fraterno nos habla de eso, ¿no? ¿Qué tanto una persona pudo reprimir para entonces poder entender que hay un otro, ¿no? Bueno, dejar que ese desarrollo psíquico le permita eso, pero sí va a haber
tal cual complejos, personas que no crucen el complejo fraterno, porque cruzar, digamos, el complejo fraterno tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se desarrolla el psiquismo y pudo haber una represión, ¿no? Y que pueda esa cabeza desarrollar otros mecanismos, otras formas más elaboradas, más neuróticas, decimos desde el psicoanálisis, que en todo caso permitan un otro, ¿no? Y permitan que este otro exista como Dios le da a entender, ¿no? Y que hable como Dios le da a entender y que procese el mundo como Dios le da a entender, ¿no? El subcomandante Marcos del movimiento zapatista en el 94 decía una mítica frase que era un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y yo la pensaba, o yo la pienso desde, no nada más desde lo social, sino que nuestro propio aparato psíquico es un mundo donde viven muchos mundos. No es una sola cosa nuestro aparato psíquico, o sea, nuestra cabeza no es nada más nuestros deseos hostiles. Nuestra cabeza también tiene otros deseos de existir, de ser, de sentirse, de aseguramiento, ¿no? Y entonces también tiene que ver el complejo fraterno con cómo la cabeza se va configurando en relación a estas, digamos, instancias, Freud le llamaba instancias, ¿no? En donde hay cabezas que no permiten la existencia de muchos mundos. Y también que hay partes, pensaba, más maduras, ¿no? Que otras. Exacto. O sea, que también no se queden allá con la idea de que, pues ya si no todas pude, iguales. ya, predípico, así. Sí. Y ya si lo estoy del otro lado, pues Sí, claro. no, ¿no? O sea, tenemos partes más desarrolladas, más maduras también Claro. en nuestra personalidad que otras, pues por nuestra vida o nuestras características o nuestras experiencias, ¿no? Pero que hay una posibilidad en ese sentido. Claro. Que es a lo que le apuesta el psicoanálisis, Exacto. a ayudar a estas partes más arcaicas, más primitivas, más inmaduras, que se desarrollen. Podríamos afirmar entonces, Sandra, que el psicoanálisis es un proceso fraternizante, que busca no solamente la superación del complejo de Edipo, decir superar el complejo de Edipo, o sea, no solamente avanzar en eso, ¿no? De que yo, de la castración, de que tengo una sola vida, de que pues mejor solamente una pareja, de que menos es más, de que bueno, pues que quisiera, hay que decidir, sí, que quisiera hacer todo, pero pues no se puede, ¿verdad? Quisiera manejar 2 carros al mismo tiempo, pues no se puede, ¿verdad? Quisiera ser omnipotente en 2 lugares al mismo tiempo, pues no se puede. Ir dejando entrar un otro. A mí me parece que el proceso psicoanalítico por eso también cura, porque es una nueva relación que va a permitir a un fraterno, no que el psicoanalista y el paciente se hagan hermanos o amigos, porque sí es una relación sí, asimétrica. Sí que la es, hay un pago, ¿no? Hay una relación, digamos, contractual, pero poco a poco, Lacan decía que el paciente se cura cuando se hace psicoanalista, ¿no? No se refería a que todos nos hagamos psicoanalistas, sino de que tengamos una cabeza propia para pensar, incluso poder disentir con el propio analista. La cabeza para pensar tus propias pulsiones. Tus propias pulsiones y tus propios pensamientos, y decirle al psicoanalista desde otro lugar, ¿no? Desde la rebeldía esta de los celos y de la envidia. No estoy de acuerdo contigo, cuando en el fondo lo que reina es una envidia tremenda, ¿verdad? Sino no estoy de acuerdo contigo, pero valoro ese punto de vista con el que no estoy de acuerdo. Y eso no me da permiso ni de agredirte, ni de hacerte sentir mal, ni de un maltrato. Entonces, la relación psicoanalítica es una relación que, digamos, desde esto que se va definiendo, tendría que ser una función estructurante, ¿no? Canciper hablaba de 4 funciones del complejo, ¿no? Hablaba de la función sustitutiva, que es cuando un hermano mayor sustituye a los padres en esta función paternal. La defensiva, que es cuando tal cual cosas no bien procesadas, sea por una generación o por otra, se hacen este tipo de defensas como las que ya hablaba hace rato, ¿no? El complejo fraterno es el que hace que también un padre le dé un lugar que no le toca al hijo, le llaman el hijo muriente en vez de sobreviviente, sobremuriente. Entonces es un hijo que le dan toda la carga del hijo muerto. La función elaborativa, que tendría que ver con esa función de ir transformando nuestras relaciones, ¿no? No me quiere matar, nada más quiere coexistir. Y la función estructurante, que es lo que veníamos hablando. Entonces, digamos que en el psicoanálisis, si realmente se va evolucionando hacia una función más fraternal, entonces se podría decir que se va estructurando. Si no, no se podrían dar las asociaciones de psicoanalistas, las asociaciones de doctores, donde también hay que decirlo, se ve muchísimo también, y no estamos exentos
Claro. O sea, de que también se dé a veces lo endogámico, ¿no? Y las envidias sí, claro. o sea, los resentimientos y a por qué le publicaron y por qué a mí no, y por qué invitaron a Juan Carlos Joya al programa y a mí no. O sea, ¿sí me explico? O sea, de que se da el complejo, se dan esos elementos, se dan. Sí, pues es que al final la envidia es parte de, y es algo que es parte de nosotros, y si hay un poquito más de castración, de una posibilidad, porque yo pensaba, no me acuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché, eso sí se los debo, pero decía que la envidia también tenía que ver con una parte de la persona que cree que eso que tiene el otro yo no lo puedo alcanzar. Entonces lo único que me queda es el camino de la envidia, que tiene que ver con destruirle al otro aquello que valoro, que sí tiene, criticándolo, devaluándolo, diciendo pues a él se lo dieron, o se lo dieron los padres. Sí. O sea, y dejando de lado el esfuerzo y el trabajo que implica construir cualquier cosa de valor para cualquier persona, sea el esfuerzo que le requiera a cada quien, ¿no? Y lo pensaba ahorita porque pues es parte de lo que puede traspasarse y abrir el camino, hablando del psicoanálisis también, de hacerse consciente de la propia agresión, de la propia envidia, porque al final son ataques que se van en contra del yo, no nada más en contra del otro. O sea, cada que yo destruyo en el otro sin ver cómo lo logró, lo que envidio del otro, me quito la posibilidad de que se me ocurra una manera de poder lograrlo yo también. Sí, claro. Si yo reconozco en el otro, pues es que lo primero que hizo fue esto, y luego hizo esto. Y mira, a esta persona se le facilita esto, a lo mejor yo si me pongo a hacer esto más, voy a lograr esto, ¿no? Digo, cada quien con el ejemplo que quiera, ¿no? Y son cosas que si yo destruyo solamente en un ataque envidioso y no lo puedo transformar a la parte de la admiración, me quito a mí mismo también la posibilidad de ver un camino por donde yo también puedo llegar. Sí. O a donde sé que yo llegue, ¿no? O sea, no tiene que ser al mismo lugar. Hay unos comentarios. Sí, ¿Quieren decir algo? No, échales. Va. Oscar Mauricio Cuellar Pineda dice, en cada nacimiento resurge el germen pulsional. Escribe Freud en El porvenir de una ilusión. Qué bonito. Y dice que muy interesante el tema. Saludos, amigo Oscar. Y también muy interesantes sus comentarios. Sí, cómo no. Y Beatriz Sandoval pregunta, ¿envidia del analizante al psicoanalista? Sí. ¿Hay envidia al pecho? Eso es edípico. Claro. Siento decirte que sí. Que tiene que ver con una dificultad de recibir del otro que me va a dar algo, en este caso, en el plano edípico, ¿no? En lo vertical, alguien que me da cuidado, alguien que me da la posibilidad de pensar diferente, alguien por quien yo pido ayuda. Una envidia donde yo no puedo recibir del otro lo bueno que me da porque lo envidio tanto que lo destruyo. Que es lo que le decía Juan, yo puedo decirle al otro, no estoy de acuerdo, no porque tengo una cabeza propia, sino porque si yo recibo esto que es bueno de ti, tengo que admitir que tú tienes algo bueno que yo no, y aprender. De hecho, es algo que se habla también que puede estar en dificultades de aprendizaje. Sí, totalmente. ¿No? O sea, de no poder recibir del otro porque no puedo aguantarme la envidia que me da que el otro sepa algo que yo no. Que es muy parecido a cuando el bebé expulsa la leche. Exacto. ¿No? Y ahí lo vemos desde muy chiquito que pues no recibe la leche y hazle como quieras. Bueno, ese bebé ya está muy enojado, ¿no? O tiene mucha pulsión ahí de rechazo, de odio y no quiere integrar, no quiere nutrirse. O mucha frustración, ¿no? Sí. O sea, que sea tan difícil, pensando en ejemplos tal vez más grandes, que sea tan difícil lograr algo que yo quiero, que tengo trabajando mucho, que estoy esforzándome mucho y que no lo logro, o que se ponen obstáculos cada vez más difíciles, que también eso tiene que ver con diferencias que todos tenemos, ¿no? Para tolerar la frustración, sin desesperarnos, sin desolucionarnos, sin soltar las cosas, sin hacer un berrinche y tirar todo a la basura, o sin pasarnos al lado de la envidia, que sería voltear a ver a alguien que ya lo logró, por así decirlo, en nuestra cabeza, ¿no? Porque quién sabe si ya lo logró en la suya. ¿Qué logró? Pues sí, porque pues todo eso es de nuestra subjetividad también, ¿no? Lo que creemos que el otro tiene. Y que en vez de yo seguir intentándolo, me vaya y haga pedacitos al que ya lo logró. Sí. Y al final, ni lo quería. Así es. Oigan, yo me quiero regresar un poquito como a hablar de la importancia, como de poder desde los padres, o sea, de cómo los padres pueden generar un ambiente facilitador para que esta cuestión del complejo fraterno se pueda dar
de una manera, digamos, sin tanta pulsión destructiva, ¿no? Como de pronto en esta cuestión de que a veces hacen los padres, de en lugar de compararlos, ¿no? Y de generar como la envidia, ¿no? Me acordé mucho de la película del Príncipe de las Mareas, de pronto, donde, o de la de Sucesión, de esta serie, también, de cómo los padres provocan, ¿no? Promueven también invalidar, ¿no? De pronto, como la relación entre los hermanos, o que hay una cosa de competitividad, ¿no? Por ganarse ese lugar privilegiado de ser el hijo favorito ante la mirada de los padres, que a final de cuentas ni hay hijo favorito, pues se termina siendo como una ilusión para generar precisamente estos contrapunteos entre los hijos, ¿no? Sí. Y pensaba cómo eso puede trasladarse o puede después generar toda una dificultad para el hijo en el futuro, para poder tener éxito en todo, pues en sus relaciones interpersonales, ¿no? Para poder hacer amigos, en lo social, incluso con la pareja, o sea, para no entrar en una cuestión de rivalidad, en una relación simétrica o de competencia con la pareja. O cuando vienen los hijos. Cuando vienen los hijos, ¿no? O sea, de no poder disfrutar la paternidad, porque entonces siempre va a ser un rival que te va a quitar tu lugar, ¿no? De ser el favorito, o de pronto hasta poder ir creciendo en un empleo, ¿no? Porque pues no puedes llevarte bien con tus colegas de trabajo, estas relaciones con las autoridades, ¿no? O pensaba también, digo, es que es como todo un escenario, ¿no? Que se puede dar ahí en lo fraterno. Pensaba como cuando hay hermanos mayores que hacen funciones de padres, porque a lo mejor los padres no tuvieron una cabeza para poder hacerlo, y cómo ayuda también, o sea, cómo ayuda, claro, de manera positiva el haber tenido un hermano mayor que hizo de papá o que hizo funciones maternas contigo, porque te ayuda a salir adelante, pues, en la vida, ¿no? Te dio algo positivo. Sí. O de pronto también hermanos que generan precisamente por esa cuestión de cómo transmiten, ¿no? A veces el Edipo también ellos, sí, de una manera negativa, que no pueden hacerse a un lado para permitir que los otros hermanos crezcan, ¿no? Porque hay siempre una deuda, una cosa de culpa, ¿no? También de me lo debes porque pues yo fui como quien dice tu padre y tu madre, ¿no? Entonces un montón de situaciones, ¿no? Que se pueden dar ahí, que pueden dar para positivo, para negativo, y que uno lo analiza también en un análisis personal, pues. Sí, yo pensaba en así, tips para papás. ¿Cómo no generar? Pues primero, tener una vida. Sí, claro. Si eres padre y no tienes una vida, aguas. Entendiendo una vida como tener proyectos, tener intereses, ¿no? Más allá de querer ser padre por ser padre, ¿no? O sea, donde tú tengas tus satisfacciones personales, para que no tengas satisfacciones a través de los hijos, que ¿no? tengas tus hobbies, ¿verdad? Exacto. Que qué padre que tu hijo juegue fútbol y vaya a ser campeón mundial del mundo, pero que tú tengas tu propia liga con los padres todos calvos, ¿no? O sea, es esa parte donde se tenga un proyecto del propio padre o de la madre, creo que es algo muy importante como para descargar a los hijos. De todos modos va a haber cargas y son inconscientes, pues digo algo muy concreto. Pues obviamente papás castrados y con más represión, como decíamos hace un ratito, ¿no? Que van, digamos que sí, que la madurez se podría definir como eso, ¿no? Como la capacidad de entender que no soy el único, que no lo puedo todo y que me va a morir, ¿no? O sea, que soy finito, que mi salud va a ir cambiando, que mi cuerpo va a ir cambiando, etcétera, etcétera. Yo creo que esos serían como elementos muy importantes para liberar a los hijos de esto, ¿no? Ahora, algo que tú decías, el hermano puede operar como un aliado para aflojar las dependencias edípicas, pero también puede fungir como un aliado para no aflojarlas. Exactamente. Hay bueno, voy a decir un caso clínico sin decir mucho para no privar de la secrecía. X paciente, ¿no? Me cuenta que uno de sus sobrinos le recrimina que por qué no cuida a sus hermanas, ¿no? A hermanas del paciente. O sea, sus tías. A tías del sobrino, Ajá. hermanas del paciente.
¿no? Es un paciente ya mayor, que ya tiene mucha edad, etcétera, para no dar mucho dato clínico. Y entonces este paciente, bueno, ya con tiempo trabajando, dice, ¿pero por qué? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué yo tendría que cuidar cuando estos hermanos tienen a sus propios hijos? Digamos que en todo caso tendría que ser como el linaje que le tocaría cuidar del padre. Y entonces no solamente entre hermanos se dan estos como jalones para no salir de lo edípico, ¿no? Y bueno, en Tótem y Tabú, ¿verdad? Freud habla del parricidio, ¿no? Se habla del parricidio como un asunto constitutivo de lo cultural, en el momento en el que mataron al padre de la horda primitiva, que era este padre omnipotente que podía hacer de todo. En ese momento se empieza a generar la cultura, pero se habla poco del fraticidio, que son estas culturas en donde a través del fraticidio, que es la muerte de un hermano por otro, que es el caso de Abel y Caín, también se da el desarrollo cultural. Algo muy importante también a decir es que la rivalidad en sí misma tampoco es mala. La rivalidad, decía Lacan, es el modo de ingresar a la cultura, porque si ya sé que hay un rival, entonces ya sé que hay un otro. Porque también podemos pensar el sometimiento y también podemos pensar la excesiva obediencia como parte de lo no desarrollado. Exacto. Así es. El fanatismo, por ejemplo, es un ejemplo vivo de eso, ¿no? Grupos fanáticos en donde no hay más que una sola cabeza y que opera ese solo pensamiento y pues es lo que dijo tal, pues se acabó. Ay, ¿por qué lo dijo? Pues porque lo dijo tal. ¿Y qué dijo? No importa, como lo dijo tal, esa es la verdad, ¿no? Esa es la mera neta del planeta y entonces hay una alienación del pensamiento. La rivalidad desde el complejo fraterno no es que se vea, el adjetivo a utilizar no es el bueno o malo, sino tiene que ver con la función que opera. Si la función que opera tiene que ver con lo que ya se decía, integración, desarrollo, ganas de llegar, ganas de ser, me sirves de ejemplo, te envidio, pero me sirves de ejemplo. Qué envidia de la buena, cuando decimos que envidia de la buena, pero porque quiero eso tuyo sin quitártelo. Entonces estamos hablando de una rivalidad sana, una rivalidad incluso necesaria, ¿no? Porque es lo que hizo que hiciéramos culturas. Si no hubiera habido esa rivalidad, no tendríamos luchas entre pueblos, que la sigue habiendo. Por eso les decía, o sea, es tan humano como eso, porque tiene que ver con cómo nos constituimos como sociedad y como cultura. Y el acceso a la cultura tuvo que también ver con la rivalidad. Incluso hay rivalidad entre artes, ¿no? El arte sacro contra el arte moderno. Son rivales, ¿no? Unos defienden unos valores de otros, pero pueden coexistir, porque son desarrollos muy superiores del ser humano, ¿no? Entonces, es constitutivo, es parte de lo que tenemos que ir atravesando. La cosa es cómo los sujetos luego podemos elaborar o no eso, ¿no? Entonces el complejo fraterno va a decir que lo que queda como complejo, como cuando nos queda el complejo de Edipo, es querer seguir estando atorados en estas envidias, en estos celos, en estas rivalidades, sin dejar que exista un otro, ¿no? Es que, ¿sabes? Yo pensaba en el conflicto, ¿no? O sea, porque es parte también de lo que se habla en la adolescencia. O sea, en la adolescencia es necesario que haya una diferencia generacional y es necesario que haya pares iguales, ¿no? Y otros de otra generación a los cuales se admira para identificarse, pero que no son los papás, ¿no? Para la separación. Pero que justo del conflicto entre las generaciones o justo entre el conflicto entre las diferencias de los pares es donde puede haber el surgimiento de algo nuevo. Así es. No, siempre, yo pensaba ahorita que te escuchaba, que esté más tramitado por la palabra y por el pensamiento que por la acción. Totalmente. Que esa podría ser una diferencia, ¿no? O sea, conflictos, diferencias, todos tenemos, y si no las hay, como dices, hay que preguntarnos la cabeza de quién está pensando por todos, ¿no? Y por qué los demás se alienan de esa forma. Pero la manera en la que se resuelve sí hace la diferencia, ¿no? O sea, si puede pasar a través de la palabra, si puede pasar a través del respeto de la diferencia, como ibas diciendo, o si pasa a través de la acción y de esta parte de querer ser el único, ¿no? Que eso yo pensaba que es lo difícil. Pensando en los hijos y en los padres, hay cosas que luego uno ve que dicen, no, a ver, es que esto es una dificultad natural del niño porque es un niño. Esta dificultad de los padres es una parte no analizada y no elaborada, que no creció de los padres. Por ejemplo, es muy común que para calmar las envidias y los celos entre los hijos es cumpleaños de uno y le dan regalo a todos. Sí. Y uno dice, a ver, claro. o sea,
qué bonita intención, pero... La están regando gacho. No, Sí, pues claro. porque no le enseñan al niño a tolerar Pues sí. que a veces es mi día y a veces es no. el día del Sí, otro claro. y Así se vale. es. Hoy es el Sí. día de brillar de fulanito. Así Sí. y va a ser de hoy de 3 a 4, por Ujú. ejemplo, ¿no? Sí, No sí, sé. sí, sí. Mañana va a ser día para todos y el Ujú. día de tu cumpleaños va a ser tu día de brillar de tal a tal. Así Uno es. tiene que tolerar que uno no es la estrellita marinera Claro, todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo. O que no Todo todos el tiempo. tenemos lo Todo el mismo. tiempo, ¿no? Nomás el 90% del tiempo. Nomás en tu cumpleaños. Y eso si no eres gemelo, porque ahí compartes. Sí, aparte. Sí. Bueno, o sea, Sí, son sí, sí, cosas sí. que son muy básicas que uno No, dice, no, a muy, ver, muy cotidianas, claro. el que no Sí. está aguantando, tolerando, que su hijo se ponga celoso, que se ponga triste y explicarle con una cabeza adulta que no tiene por qué estar así, Ujú. que es entendible que se enoje, que es entendible que quiera lo que quiere el otro, pero no lo puede tener, porque él tiene otra cosa, es el adulto. Y ahí uno diría, a ver, ¿cómo está el propio narcisismo? Así es. Porque en estas identificaciones también se juegan cosas a las que un adulto no le puede poner límite a un niño es porque él mismo no lo ha aceptado ese límite. Así es. Si yo no le puedo decir a un niño con calma, no puedes ser el único en la vida, es porque yo no tolero no ser el único. Así es. Y puedo estar satisfaciendo eso con mi hijo, haciéndolo sentir que él sí es el único. Ujú. Y pues eso a la larga, pues al que le va a afectar es al hijo. Sí. Así es. Y así muchas cosas, ¿no? O sea, de que decías esto de dónde se deposita, ¿no? Yo pensaba, hasta los nombres, claro. a quién tiene parecido el hijo, a quién le recuerda, inconscientemente puede mover muchas cosas Sí. que sin darse cuenta el padre ya está poniendo ciertas Cargas. expectativas, ciertas cargas a un hijo. Ujú. Y no es mala onda, porque pues ningún padre lo hace con ganas de lastimar, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con algo no resuelto. Entonces, pues yo diría, vayan a analizarse. Conclusión. Sí, Sí, claro. sí. Porque son cosas, como tú dices, muy, muy cotidianas, Y muy inconscientes. muy inconscientes, así es, pero que luego, pues se pasan a la siguiente generación. O sea, tú no lo pudiste resolver, pero al final de cuentas esa no resolución le sigue impactando a los otros. Pues. Exacto. Sí. Sí. Oigan, un tema que, híjole, no saben, da para muchas cosas. Te vamos Sí. a volver a invitar, Juan. Déjamelo Porque anoto. estamos llegando al final del programa. Sí, sí, sí. Déjenme dar así un montón de anuncios que Sí, tenemos sí, el día sí. de hoy, Adelante. pero me gustaría que fueran pensando con qué les gustaría concluir el programa. Bueno, pues primero recordarles que tenemos Cineclub este 12 de abril aquí en nuestras instalaciones de APG, donde se proyectará la película Intensamente 2. Comentan la analista didacta Cristina Espinosa y la analista en formación Leticia Rodríguez, y coordina la actividad la analista en formación Mónica Rayas. Y bueno, pues los esperamos. Recuerden que comenzamos en punto de las 5 de la tarde. Es un evento totalmente gratuito. Y bueno, pues recordarles todos los apoyos acá en la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda, número 632, en Jardines del Bosque. Recuerden que hay trabajo tanto en línea como de manera presencial, que se están dando 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesitan de manera urgente este apoyo, que solamente tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. Les recordamos nuestros números de teléfono, es el 33 31 21 53 91, o mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Y bueno, pues otros apoyos que se tienen también por parte de la clínica José Sayago, que es a los afectados por el huracán Otis y a los afectados por la situación en Culiacán. Actualmente se dan 8 sesiones gratuitas, y así como para personas que estén familiares que aún tienen personas desaparecidas por este suceso del huracán Otis, y personas angustiadas o afectadas por la violencia en el norte de nuestro país, en Culiacán. Y son 4 sesiones gratuitas de un tratamiento de 6 meses con un costo muy accesible. Y bueno, pues por acá, si quieren más información, recuerden visitar nuestras páginas de Facebook. Por acá también hay un programa de asistencia de emergencia, ¿sí? Cuyas siglas son PASE,
que es el programa de asistencia psicoanalítica en crisis y emergencias, que también se están dando apoyo psicológico a los afectados por las crecientes deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos. Se ofrecen 4 sesiones gratuitas en español y si posteriormente quieren continuar con el tratamiento, se ofrece con un costo muy accesible y es un tratamiento de 6 meses. Y bueno, pues invitarlos, ¿no?, a visitar nuestra página de La Cura por la Palabra, de la Asociación Psicoanalítica, y nuestros podcasts que se encuentran en Instagram, en YouTube. Y bueno, nuestras revistas con un costo de 200 pesos cada una, los 5 libros que tenemos también acá en la revista, todos ellos compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos. Y bueno, el 5.º libro, que es de la autoría de Olga Varela, que es Psicoanálisis, Ética y Poética de una Profesión, con un costo de 300 pesos. Y bueno, pues ahora sí, con lo que gusten, ir cerrando el programa. Bueno, yo agradezco mucho la invitación porque es un tema que yo no me sentía muy familiarizado, el del complejo fraterno, de lo fraterno, aunque es algo que obviamente se vive en lo más cotidiano y que sale muchísimo en la clínica, me sirvió mucho para irlo nombrando también, darle su importancia. Yo pienso que el darle la importancia a lo fraterno también es algo que en la actualidad nos puede servir mucho también para ir leyendo lo que va ocurriendo en la sociedad, a nivel mundial, en lo geopolítico, pero también en nuestras propias familias y nuestros propios grupos. Yo creo que el preguntarnos cómo están nuestras relaciones con nuestros iguales es una brújula que, si bien podemos no tener la respuesta inconsciente, decir, no, pues con todos me la llevo muy bien, y tener a lo mejor muchas envidias, resentimientos y cosas inconscientes, pues algo ya una buena entrada, ¿no? El preguntarse, la pregunta es una muy buena entrada para promover el pensamiento, ¿no? ¿Cómo estoy con mis pares? ¿Por qué estoy de la manera que estoy con mis pares? ¿Suelo envidiar, suelo admirar más a mis pares? ¿Suelo ser alguien que quiere ser el único, que se siente mal cuando el otro tiene éxito? ¿O me siento muy sometido cuando el otro siente éxito? ¿O me siento muy fuera de la jugada cuando el otro tiene, bueno, éxito por decir un concepto, ¿no? Logra algo, ¿no? Me parece que el psicoanálisis no solamente puso en Tótem y Tabú de Freud, en el parricidio, digamos, el acento en esta parte de la generación cultural, sino que desde textos bíblicos muy antiguos, como el caso de Abel y Caín, en donde uno mata al otro, pero luego es bien interesante ver cómo Caín tiene hijos, y estos, que después del fratricidio, son hijos bien interesantes porque varios van generando cosas, ¿no? Uno genera la fragua del hierro, el otro genera el tecné, que tiene, el primero genera el tema de la culpa, o sea, hay una culpa inconsciente, el otro genera la técnica del hierro y el otro genera la lira, que es el instrumento, el primer arte que existió fue la música. Y entonces, que son elementos centrales, datos estructurales de cómo se dio nuestra especie y nuestra humanidad. Entonces, poner al fratricidio, ¿no? Y en este caso a lo que es lo fraterno, la fraternidad, como un punto central, yo creo que es algo que se agradece del programa, porque nos hace preguntarnos todo esto y que es algo fundante de nuestra alma humana, ¿no? Sí, así es. Y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti y a los que nos escuchan, y yo cerrar con que si algo les llegó de duda de cómo lo viven ustedes, tanto hacia ustedes como ya decía Juan, o hacia sus hijos si son padres, pues también o hacia sus propios padres o hermanos. Hacia todos lados. Hacia todos lados, Sí. porque eso va para todos lados. Pues que un espacio analítico justamente da para poder analizar y conocer estas partes inconscientes de uno, porque pues a menos de que sea muy consciente, pues la verdad es que normalmente uno desconoce, ¿no? Así es. Y a veces son piedritas en el camino. Así es. Muy bien. Pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAD. Y bueno, pues darles un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan siempre y que nos apoyan aquí con sus comentarios. Y nos vemos, les recordemos que nos vemos regresando de vacaciones de Semana Santa y de Pascua el próximo martes 29 de abril con un tema muy interesante titulado Vivir con límites, cuidado o atrapamiento, con la candidata psicoanalista Ariana Uribe.
Pues muchas gracias a todos.